Y bueno amigos, aquí ya estamos listos para comentar unas nuevas cosas que me han parecido demasiado interesantes definitivamente, que yo digo, wow, ¿cómo es posible que seamos tan descarados y tan sinvergüenza? Pues es lo que vamos a comentar en este instante porque me ha llamado mucho la atención varias cositas que de verdad son para volverse absolutamente locos. Vamos a ver algo de cómo se justificaba la patada que le dio Maffeo a Vinicius Junior. Recordan aquella patada terrorífica que se ha hecho tan viral o se ha recordado tanto estos últimos días en los que, bueno, Nacho tú cometió un error y hay que reconocerlo. Pues bueno, eso es lo que vamos a ver también de cómo los medios de comunicación trataban ese tipo de información y también algo que tiene que ver con Gareth Bale y cómo cuando pasa algo con un jugador del Real Madrid, como lo que pasó con Nacho, lo matan, empiezan a hacerle campañas de asesino, de no debe jugar más al fútbol, de la madre de no sé quién, del abuelo de no sé quién. Y cómo más bien cuando pasa algo en contra de un futbolista del Real Madrid parecido a esto, da la sensación de como que lo llaman a declarar para hacerlo como un héroe nacional. Es que es absolutamente asqueroso. Pero bueno, no me voy a enredar con muchísimo más con esta introducción. Lo único que les voy a pedir, como siempre, acompáñenme hasta el final de este video y sin muchísimo más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Ya ustedes lo saben, aquí traemos todo tipo de información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa. Así que si les interesa este tipo de contenido, ya saben lo que tienen que hacer, regalarme su like, por supuesto suscribirse a este canal. No me voy a enredar mucho más porque ya hablé bastante en la introducción. Quiero que escuchemos primero eso que les decía de Maffeo, la patada horrible que le da aquella a Vinicius y cómo los medios de comunicación hablaban sobre este tema. No los voy a adelantar, quiero que lo escuchen ustedes personalmente y a ver qué piensan, porque a mí me ha dejado absolutamente loco. Y bueno, cracks, lo que les estaba diciendo, aquí tenemos algo bastante interesante y es que vamos a escucharlo, por supuesto, más adelante o en el transcurso del día les haré otro video interesante, creo que tiene que ver con Roures y algo que ha dicho sobre el Barça y el tema este de las palancas que me pareció bastante llamativo también, así que mucha atención y activen esa campanita. Perfecto, entonces tenemos aquí el primer video, vamos a escucharlo y vamos analizándolo, por supuesto, como siempre hacemos. Recibe Vinicius, abajo con todo Pablo Maffeo, impecable el corte. Esto es en Movistar. El saque de banda para el Real Madrid. Impecable el corte. Pablo Maffeo, impecable el corte. Tenía que ver con este... Es que es absolutamente de locos porque nos fijamos bien, chicos, y dice impecable en el corte. A ver, él es el narrador y seguramente lo vería de pronto no tan grave en directo. Es muy probable que eso haya sucedido. Pero si nos cuadramos perfectamente y nos ponemos a pensar, lo más grave es lo que viene ahora. Porque bien, como les decía, lo vio en directo y tal vez no lo vio tan grave. Pero lo que viene aquí, que bueno, creo que Valdano, creo que es Jorge Valdano y creo que dice algo más coherente que los otros dos, que es para volarse la cabeza. Lance en el que Maffeo va a la intercepción de Vinicius. La veíamos en el directo y veíamos cómo Maffeo tocaba primero la pelota. La cuestión es lo que ocurre después de que el lateral del Mallorca impacte con el esférico. Sí, eso es. La pelota, la pierna sigue hacia... ¿En qué momento? Mira, es que ahí mismo está la imagen. Se pueden fijar en la parte de la pierna de Maffeo. Vean dónde está el balón, a dónde está la pelota. O sea, él va claramente a buscarle la pierna a Vinicius. Se pueden fijar que el balón está prácticamente a 1 milímetro, 1 centímetro por debajo de la pierna de Maffeo. Va directamente a impactar en la pierna de Vinicius. ¿Cómo que primero toca la pelota? Es de locos. Y más después nos dimos cuenta también con las actuaciones que dejaban estos señores dentro del terreno de juego, porque lo hemos visto en un pique y un constante roce con el amigo Vini. Es que es tristísimo definitivamente escuchar este tipo de cosas. Arriba y con los tacos impacta incluso en la rodilla. Es una jugada complicada. Vemos que si cogemos el frame de los tacos en la rodilla es indudable que es expulsión. Si es foto es expulsión. Claro, pero es el peligro de ver luego en las redes sociales una foto y no una jugada en movimiento. Estoy muy contento de que digas esto. Sí. Es que es de loco, que es una jugada. Es que mira, el video que yo se los coloqué muy cortamente hace poco, un video que dice, da más grima que la mismísima imagen de la entrada. ¿Cómo me vas a decir que es lo malo de ver las fotografías en redes sociales y creer que tal? O sea, es que, repito, es que cómo manejan las cosas, se siente ese rencor, ese resentimiento, esa mala vibra que manejan con el tema del Real Madrid. Es que es asqueroso porque, repito, mira esta imagen y da escalofríos. Sí, es que es verdad. A ver, está claro, esa jugada, ese frame es una expulsión clarísima. Desde luego, pero todo esto tiene un contexto y un proceder previo. Se puede expulsar, claro. Que no quiere decir que no sea roja, ¿eh? Claro, se puede expulsar. Hay un balón de por medio, es verdad que va con los tacos muy arriba, se arriesga la expulsión, es un error de Maffeo. Pero bueno, también se puede interpretar, como ha estado muy elegante, por cierto, Ancelotti, diciendo que ha habido jugadas muy duras, muy polémicas, pero que cree que el árbitro ha estado bien, porque
Si cogemos solo el frame es una expulsión clara, si vemos toda la jugada con el balón en movimiento, por lo menos es discutible, en mi opinión. Sí, bueno, Y otra de las cosas es que Ancelotti también estuvo bastante mal ahí diciendo eso. O sea, es que el árbitro se portó bien, el árbitro fue un sinvergüenza, chico, y lo del VAR ni se diga, es que es tristísimo, definitivamente. Es que a mí esto me tiene con mucha rabia, lo tengo que reconocer. no es cuestión de invitar a nadie, de decirle a nadie lo que tiene que hacer, pero sí que os invitamos a no juzgar todas las acciones polémicas Por en fotos, función de una captura efectivamente. que os llega por WhatsApp, ¿no? Es mejor ver Ahora, es muy la difícil, imagen. es muy difícil para el árbitro verlo, ¿eh? O sea, aquí si hay intervención tiene que ser con la ayuda del VAR, ¿no? De hecho, o sea, para el VAR es para el árbitro es muy complicado y reconozco que durante la transmisión creo que también nos ha costado ver ese Sí, contacto. sí, sí. La acción va Sí, lo que a toda espanta- velocidad. Lo que espanta es la foto. Lo que espanta es que te llegue a través de un WhatsApp, pues la foto con la suela en las rodillas de Vinicius, ¿no? Abajo con todo Pablo Maffeo, impecable el corte. Bueno, ya empieza a repetirse como quien dice el video. Lo que les estaba comentando es triste, asqueroso, vergonzoso, lamentable, impropio de personas, porque antes de uno ser antimadridista tiene que ser humano. Y escucharlo decir esto y como les decía, ok, yo puedo entender que en directo uno pueda tener dudas, lo puedo llegar a entender perfectamente, pero que me vengas a decir que viendo la imagen es que transmite malas sensaciones, porque repito, tanto la imagen como el video, como el que lo vio en directo, los que estaban en el estadio, los que estaban en el banquillo, absolutamente todos, todo el mundo se dio cuenta que esto era una absoluta agresión directa. Y bueno, aquí no pasó nada, es que están pidiendo que sancionen a Nacho hasta 10 partidos, que le retiren del fútbol, cuando aquí lo que hubo fue saque de banda y encima salió amonestado Vinicius por reclamar la altura de la patada, porque es que no solamente, a lo mejor ni siquiera le alcanza a tocar, obviamente sí lo toca, pero supongamos que no lo toca y que no le, obviamente de suerte que no le coge el pie apoyado, pero la simple intención con la que ve este hombre es para meterlo a la cárcel directamente. Pero bueno, ahora quiero que escuchemos lo otro que les dije, y es cómo los medios de comunicación manejan las cosas. Cómo ponen como héroes nacionales a los que tienen enganchones o cosas con futbolistas del Real Madrid, que es de las cosas más tristes que he visto. Y creo que por esto estos mismos sinvergüenzas se han puesto de agrandados últimamente, porque claro, van y lo llevan para Marca, para Movistar, para no sé dónde, se ríen de las cositas y ya después aquí no pasa absolutamente nada. Así que volvemos a la pantalla. Bueno, y aquí está el video, no tengo ni idea de quién es este tipo, pero ojo a lo que va a decir, vamos a escucharlo. Bale en Cardiff, que hay unas fotos ahí, me encaró, pues imagínate, arrancó el bicho y me venía de cara y digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya me armé y digo, patadón, le metí una patada que casi como el expreso de Cardiff descarriló. Imagínate, además hay una foto muy buena que es yo pegándole la patada a Bale y por detrás Williams, el que era capitán de Gales, con las manos en la cabeza como diciendo la ha matado. Y la verdad que no fue a ofrecer daño, fue a pararlo, pero el bicho cuando arrancaba cogía una velocidad que no era normal. Sí, señor. Bueno, lo que les estaba comentando, escuchen a esta persona referirse a un ser humano ante todo. Decir que bueno, que él mismo reconoce que le ha metido un patadón absolutamente bestial, y escucharlo reírse a Maldini, al otro sinvergüenza, no sé qué gracia. Es como que venga yo mañana y salga Nacho haciendo este tipo de declaraciones sobre la patada que le dio a Portu, y venga yo a traerles el video a ustedes y empiece a reírme. Es exactamente lo mismo, y obviamente para mí moralmente está mal, pero seguramente para las personas que me estén escuchando se van a dar cuenta que está muy mal definitivamente. Pero como les digo, lo han hecho con Raillo y con Maffeo, le han entrevistado justo después de las cosas para que den su versión de lo que le ha dicho Vinicius, de lo que ha hecho Vinicius, de lo que es provocador, todas esas cosas que venimos escuchando durante muchísimo tiempo. Pues es exactamente lo mismo. Esta gente quedan como héroes nacionales por tratarse de haberse enfrentado de alguna u otra manera con algún futbolista del Real Madrid. En este caso, Bale estaba con su selección. Este tipo creo que es español por el acento, pero no tengo ni idea de quién carajo sea. Pero repito, es sencillamente lastimoso cómo los medios de comunicación manejan estas cosas, y por eso siguen pasando este tipo de situaciones, porque les ponen los micrófonos en mano, los ponen a decir chistecitos sobre este tipo de cosas que son tristes, y pues ellos se sienten superhéroes, y ahí está el resultado de todo esto. Pero bueno, esto no se va a acabar, y creo que hasta que no pase algo grave, que espero que no vamos y ahí todo el mundo se va a hacer el que no hizo nada, que hoy nos vamos a llevar las manos a la cabeza de que qué locura es esta.
pero todo esto está incentivado por una cantidad de comportamientos absolutamente lamentables. Voy a despedir este video. Espero que lo hayan disfrutado de cómo la prensa destruye absolutamente todo lo que se le atraviesa. Lo de siempre, gracias por acompañarme. Like, suscripción a la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.